el hermano Olmo, quizás sin saber el sentir de mi corazón, Dios está moviendo gente, hermanos, siervos, en Venezuela para traer un mensaje puntual, preciso y contundente para tu vida, iglesia. Por eso hoy el Señor te pide de que prepares tu corazón y en obediencia puedas cumplir lo que hoy Dios te pide. Y podríamos utilizar una frase que exige en tu voluntad. Amén. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer la palabra que Dios en esta noche te dice? Amén. ¿Cuántos? Amén. Gloria a Dios. Para Dios, prepara el cielo. Yo me voy, quizás no te vuelvo a ver, pero Dios se queda en tu corazón. Amén. Libro de Jonás, un profeta menor, un hombre escogido por Dios para traer un mensaje de salvación a una ciudad llena de pecado, llena de maldad y llena de idolatría. Amén. Todos conocemos esta historia, ¿verdad que sí? Todos conocemos a este hombre, aunque no le conocimos físicamente y en su tiempo, todos y cada uno de nosotros hemos seguido a Jonás, ¿verdad que sí? Jonás, el hombre que se tragó, el hombre al cual se tragó un pez, ¿verdad que sí? Hasta en la historia de los niños en las escuelas, ¿sabes? Este personaje. ¿Cuánto más en la iglesia, verdad? Hasta nuestros niños se lo conocen. Pero ojalá pudiéramos comprender cada uno de nosotros qué significa Jonás en el tiempo de la iglesia. Eso es lo que yo te vengo a decir en esta noche. A Jonás se le dio una instrucción, un mandamiento. Dios le habló a este varón, porque era un varón capacitado para cumplir lo que el Señor le estaba diciendo, ¿verdad que sí? Si este hombre no fuera estado en comunión con Dios, si este hombre no fuera estado presto para que esto se escribiera, tendríamos la seguridad plena de que el Señor no lo fuera llamado, ¿verdad que sí? Si hoy tú no fueras estado dentro de los planes de Dios, no estuvieras hoy en este lugar. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Amén. O sea que hoy estás aquí de una manera especial porque Dios te trajo. Había una programación hecha con otras congregaciones, no vinieron, pero viniste tú para escuchar este mensaje. Amén. Jonás escuchó, sabía que Dios le había hablado y que le había dicho: ve a Nínive, háblale a esta ciudad, ministrale a esta ciudad lo que tengo para ella, lo que ya he establecido, porque el pecado de la ciudad de Nínive, de sus moradores, ha subido delante de mí. Jonás entendía la forma en que Dios le estaba hablando. Jonás comprendía claramente lo que Dios le estaba diciendo. Jonás no ignoraba ni desconocía las palabras que el Señor le estaba diciendo. Él conocía la condición del pueblo de Nínive. Un pueblo con una idolatría terrible, tan terrible que todos y cada uno de los ciudadanos de Nínive estaban corrompidos por el pecado. Y era tal el pecado, era tal la magnitud del pecado de Nínive, que había subido ante la presencia del Señor, que haría el pecado, y Dios iba a desatar un juicio sobre esta ciudad. Antes que los juicios de Dios se den a conocer y se ejecuten en las ciudades, Dios levanta a la iglesia y Dios llama a sus profetas y le dice: da este mensaje a la ciudad porque el juicio mío viene para la nación.
¿Tú lo crees, iglesia? Amén. El Señor se lo declaró a Jonás. Le dijo a Jonás, voy a destruir a Nínive. Nínive está pendiente con un juicio por su rebeldía y por su desobediencia. Yo le pedí al Señor dirección para hablar de este tema porque es un tema bastante delicado, bastante complejo por la condición de la iglesia de este tiempo. En Venezuela, no voy a hablar de las otras naciones, voy a hablar puntualmente de Venezuela. Yo estuve aquí en el mes de mayo, amén, hermano pastor. Estuve aquí con varios hermanos. Fuimos invitados por el pastor José Luis Velasco, hermano muy apreciado por este servidor y por la congregación. Porque un día nos visitó a la iglesia y desde ese día estamos unidos a través de este mover de Dios en nuestras vidas. Porque eso hace Dios, une. Por eso es que el hermano Jesús, esa palabra de Juan 17, es muy precisa en este tiempo. Se habla de una unidad, pero en este momento en el mundo se están ejecutando dos tipos de unidad. Y yo quiero que tu iglesia, o el Señor quiere que tú te identifiques con la unidad de la palabra, la unidad de la fe, la unidad del bautismo en uno solo. Hay una unidad del Señor y hay una unidad que el anticristo está creando en este momento. Dios quiere la unidad de él. Amén. Amén. Hoy estamos viendo aquellos hombres que un día predicaron este evangelio que hoy yo te estoy dando a conocer y que tú ya conoces. Y de la noche a la mañana se rebelaron y ahora se están uniendo con la Iglesia Católica y ahora son ecuménicos. Hombres que vivieron la gloria de Dios y en este tiempo se olvidaron del Señor. O sea, se está cumpliendo la escritura de los últimos tiempos. Algo muy delicado, ¿verdad? Bastante delicado. Amén. Yo estuve aquí en el mes de mayo y viví una experiencia muy hermosa. Después que me voy de aquí, que no sabía para lo cual Dios me había traído, lo pude comprender cuando viví la experiencia en esta congregación y en la congregación del pastor Kelly. Me fui de una manera, ¿cómo podría decir? Gloria a Dios. Sorprendida, porque vine a respaldar una actividad y lo que pasó en ese estado, o lo que me pasó a mí y a los hermanos, fue algo tremendo, que hasta ese día no se me ha olvidado. Y ese fue el inicio de un movimiento que hasta el presente se está ejecutando por el Señor. Cuando yo creo que estoy siendo muy pausado para que puedas entender lo que el Señor ha puesto en mi corazón y ha puesto en cada uno de nosotros. Amén. Yo le preguntaba al Señor, después que me fui en el camino, íbamos extasiados, pareciera que todavía no habíamos podido tocar tierra, porque fue la gloria de Dios la que vimos, de verdad. Y yo llego a mi casa y a la iglesia junto con mis hermanos y le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué estás haciendo? Padre, ¿qué me estás queriendo decir con esto? Señor, ¿hacia dónde me estás llevando, nos estás llevando? Cuando yo llego a Caracas o a Los Teques, que voy a mi trabajo, había muchas interrogantes en mi mente, muchísimas.
Y en medio de esas interrogantes, porque cuando usted le pregunta cosas a Dios, Dios responde, ¿verdad que sí? Amén. Pedid y os dará, buscad y haréis, tocad y se os abrirá. Para todo Dios tiene respuesta, ¿verdad que sí? Y si le pedimos al Señor cosas, el Señor nos responderá. Llego a los teques y llega a mi mano un libro que se escribió en el 2013. Un libro llamado Memorias de una Nación en Sangre. Ya Dios venía tratando conmigo, como ha venido tratando con un sector de la iglesia. Y cuando ese libro llega a mi vida, escucha esto, iglesia del estado de Paraguaná, del estado de Coro, yo quiero que escuches esto que te voy a decir y lo dejes grabado en tu corazón, porque esto que te voy a decir es de parte del Señor. Cuando comienzo a leer este libro, lo primero que resalta el libro es un movimiento que nació en el año de 1983 en Venezuela, que hasta el presente tiene continuidad y no se ha terminado de cumplir esta profecía. Ese movimiento, escucha iglesia, nació en la ciudad de Coro. Nació en esta ciudad donde tú te estás congregando, en esta ciudad donde Dios te ha llamado a servir. Cuando yo analizo y uno estos cabos, y ese libro llega a mi mano, que no llegó por casualidad, comienzo a analizar y Dios comienza a revelarme un plan, un proceso de Dios para la nación venezolana, para la iglesia de Venezuela, o sea, para ti y para mí. Por eso ese proceso se llama Despierta Iglesia de Venezuela. Gloria a Dios. Despierta Iglesia de Venezuela. Gloria a Dios. La única iglesia que Jesucristo tiene, la única novia que un día estará en las bodas del Cordero. Aleluya. O sea, eres tú y soy yo. Amén. Por eso este mensaje para ti. Cuando yo llego y comienzo a analizar ese libro, me doy cuenta que cuando Dios nos trajo a esta ciudad, yo nunca pensé viajar a predicar el Evangelio. Yo pensé que Dios me había llamado al pastorado para quedarme aquí en esa congregación de los teques del estado Miranda. Nunca había analizado, nunca había pasado por mi mente que yo iba a salir a Venezuela a predicar y menos a soltar a la iglesia, a que despertara del sueño en el cual se encuentra. Gloria a Dios. Jamás había pasado por mi mente nada de esto. Dios me colocó al lado de hombres que tienen años caminando en el Señor. Jamás comprendí, sino hasta ese momento que me fui de aquí, que Dios me estaba capacitando juntamente con cada uno de estos siervos para cumplir una misión que comenzó en el año de 1983. Gloria a Dios. Procesos que yo desconocía, aunque yo nací en el Señor en el año 90. Cuando comienzo a analizar el libro, se me paran los pelos. Se me escalofría el cuerpo al ver lo que Dios le está pidiendo a la iglesia de Venezuela desde el año de 1983. Una nación o una iglesia que vivía sin revelación de Dios, y Dios despierta a un hombre nacido en la ciudad de Coro y le comienza a dar un plan, un proceso, comienza a decirle: hijo, prepárate y sal a la ciudad de
estos hombres que trajeran un mensaje a la ciudad de Venezuela. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Comienzan a ver el libro y digo, Señor, comenzó este movimiento en el 83 en la ciudad de Coro y tú me traes a esta nación, o a esta ciudad, perdón. Llega una interrogante a mi mente antes de leer el libro y le pregunto al Señor, ¿pero por qué allí? ¿Por qué la ciudad de Coro? ¿Qué sentido tiene este mover que estás haciendo en mi vida? Y comienzo a analizar en mi ignorancia, en mi desconocimiento, y comienzo a decirle, Señor, ¿será porque en el mapa de Venezuela está esa cabecita que sobresale ante todo el sistema de costa de Venezuela? Y fíjense lo que hace Dios. Mi hermana es profesora de geografía e historia de Venezuela y es cristiana, para la gloria de Dios. Mi cuñado está pasando un proceso que es pastor bastante delicado, hemos estado orando por él porque está en cama, gracias al Señor se está recuperando. Y cuando llego a visitarlo, comienzo a contarle mi experiencia a mi hermana y le hago este comentario. Y ella me dice, hijo, porque es como mi madre, Francisco de Miranda trajo la bandera de Venezuela y entró por Coro. Y allí comenzó el proceso de independencia de Venezuela. ¿Sí o no? Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Ahí comienza Dios a darnos respuesta antes de interrogante. Yo te voy a hacer una pregunta, iglesia. ¿Tú te has dado cuenta de lo que está viviendo Venezuela? Le preguntas al Señor por qué. Entras en comunión con Dios. Te duele lo que está viviendo nuestra nación. Tu discernimiento espiritual está activo en este momento. No me responda a mí, medita en estas palabras mientras se desarrolla el tema. Comienzo a ver todo esto. Aquí hay un varoncito que conocí llamado Jairo García, que es predicador. Yo le dije unas palabras a él antes de irme. Le dije, yo siento de parte de Dios que tú vas a trabajar con nosotros, conmigo, en este mover. Él está haciendo en el ministerio evangelístico. Y yo le dije, yo siento de parte de Dios decirte que tú vas a ir a los lugares donde yo vaya. Hoy Él está aquí conmigo, con nosotros. Yo le extendí la invitación y dije, Jairo, no te preocupes si no tienes, vente. El Señor quiere que estés aquí. Analizo esas palabras sin entender por qué se las había dicho. Y cuando leo el libro, este varón que fue levantado de la ciudad de Coro, le dijo las mismas palabras a otro hombre que era de la ciudad de Cumaná. Sigo entendiendo el mensaje de Dios. Sigo comprendiendo lo que Dios quiere, no que yo haga, sino que nosotros hagamos. Amén. Comienzo a dejarme guiar por el Señor, porque un día le dije, Señor, yo quiero predicar tu palabra. Yo quiero que tú me uses para la gloria de tu nombre. Yo quiero llevar mensajes, pero el que conoce el tiempo es Dios. Amén. Viajo a la ciudad de Maturín, escuchen esto, invitado por el pastor Francisco Hernández. Veo la gloria de Dios aquí, comienza Dios, porque el mensaje es un despertar, 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 despierta, iglesia, despierta, humíllate, iglesia, humíllate, reconoce tu condición, iglesia. Ese es lo único que Dios le ha llevado a decirle a la iglesia. Predico en la congregación del varón y veo a los jóvenes llorar, los jóvenes caer, los jóvenes reconocer. Tú
comienzan a despertar. Me vengo nuevamente a los teques y retomo nuevamente la lectura del libro. Pareciera que yo supiera lo que va a acontecer en el futuro. Y cuando llego, da la causalidad que los hermanos de ese mover en el 83 comenzaron un despertar hacia el oriente del país. Nuevamente me quedo sorprendido de todo esto. Pareciera un sueño. Pareciera un sueño. Quizás yo todavía en este momento no he terminado de despertar de este hermoso sueño donde Dios me está llevando, donde Dios nos está llevando porque no estoy solo. Comienzan estos hombres a hacer clamores, a hacer vigilia. Comienzan a ministrar, comienza la iglesia a despertar y comienza un fuego de avivamiento en los corazones de las iglesias, de los pastores, de los misioneros, de los evangelistas. Comienza a mover el Espíritu Santo y Dios activa la iglesia. La frontera de nuestra nación comienza a ser fortalecida por ángeles. Porque cuando la iglesia se levanta a clamar y a gemir, Dios responde ante ese llamado. Comienza Dios a respaldar a la iglesia. Comienza Dios a comprometerse con la iglesia. Comienzo a ver las maravillas de Dios. Salgo nuevamente a la ciudad de Valencia. Y estando allí le digo a mi hermano Francisco, hermano, ¿qué pasó en esta ciudad? Yo nunca había ido de esta forma con recorrido. Le pregunto, hermano, ¿qué pasó allí? ¿Por qué esta ciudad está tan fea? ¿Por qué estas calles están deterioradas? Le digo al hermano Jesús, varón, aquí hay un principado terrible. ¿Qué sucede en esta ciudad? Donde hay tantas industrias. Cuando llegamos a la localidad, yo no sabía que iba a predicar. El Señor movió al pastor Francisco. Fíjate lo que significa la verdadera unidad de la iglesia. La única, el único evangelio, como dice Gálatas, porque Dios no tiene 3 cuerpos ni 4 cuerpos. Dios tiene un solo cuerpo llamado la iglesia. Y en medio de la iglesia debe haber una unidad basada en los principios establecidos en la Biblia. Principios que no se pueden adulterar, que no se pueden cambiar. Principios que nacieron en el corazón de Dios y deben estar en el corazón de la iglesia para que la iglesia pueda estar verdaderamente unida. Aquí no se hace la unidad de la iglesia con alianzas humanas. Se hace con el poder de la palabra. Y nace cuando tu corazón y el mío se arrepienten y se convierten al único y verdadero evangelio que dejó Jesucristo plasmado en las Escrituras. Amén. Voy a Valencia. Digo estas palabras. Y cuando llegamos a la localidad donde está residenciada la hija del hermano Francisco, el pastor, vemos nada más y nada menos que una estatua gigante, yo creo que más grande que esto, ¿verdad, hermano? De José Gregorio Hernández. Yo nunca había visto una estatua de este tamaño, un monumento, un ídolo. Y detrás de ella una casa. Digo, wow, me quedo sorprendido. Prediqué en una iglesia, predicamos, nos gozamos. El Espíritu Santo se movió. Se paseó de una manera tremenda. Jamás en mi vida, en todos los años que tengo en el Evangelio, vi una manifestación tan tremenda del Espíritu Santo. Salimos de allá extasiados, llenos del poder de Dios. Y cada día haciéndome más interrogantes en mi mente. Interrogantes que conocen el hermano Jesús y el pastor, el hermano Juan Rivera, porque somos los 4 hombres que Dios ha unido para visitar estos lugares. Llego y
comienzo a leer el libro nuevamente. Fíjate. Esto parece una historia ya plasmada, esto es impresionante. Y en el momento que comienzo a leer el libro, los hermanos de ese entonces se estaban dirigiendo a Valencia. Y allí el libro relata que Valencia tiene un principado. Hay un espíritu inmundo que tiene atada esta ciudad venezolana. Y digo, wow, Señor, qué tremendo es esto. ¿Qué estoy viviendo yo? Comienzo a ver o a Dios a confirmar en cada visita lo que está sucediendo en mi nación y en tu nación. En el año 84, si no me equivoco, creo que fue el segundo mandato en el 90, ante los finales del 90, el segundo mandato de Carlos Andrés. Fíjate algo, escucha. Para ese entonces la iglesia se mantenía unida y fogosa, haciendo clamores, vigilias y ayunos. No una denominación, las distintas denominaciones del pueblo cristiano. Fíjate algo, para ese entonces la gran mayoría de las iglesias eran iglesias humildes y sencillas. No existían los grandes templos cristianos evangélicos que existen en este tiempo actual. Eran iglesias o eran varones, mujeres que se dejaban mover por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque cada uno de estos hombres y mujeres había comprendido de una manera clara para qué Dios los había llamado y cuál era el propósito de vida de ellos en la iglesia para con la nación venezolana. ¿Tú has comprendido ese propósito en esta actualidad, en este presente? ¿Comprendes claramente para qué Dios te ha llamado? ¿O simplemente estás ocupando un lugar en una silla todos los domingos en una congregación X? Comienzo a leer esa parte y resulta ser que en esta historia, que muchos desconocen, que Carlos Andrés había hecho un pacto con el espíritu de María Dios y le dijo, si tú permites que yo quede reelecto como presidente de Venezuela, yo te voy a declarar reina de Venezuela. El Señor comienza a revelar los planes del enemigo para con la nación y se lo da a conocer a estos hombres. Y de inmediato la iglesia comienza a hacer un ayuno, comienza a hacer prédicas y vigilias en el sector de Chivacoa. Y el Señor era una fecha donde venía una convención de brujos para la montaña de Sorte, donde allí en ese momento era el lugar preciso y el tiempo preciso para que ese demonio fuera declarado reina de Venezuela. Comienza un mover espiritual, comienzan a hacerse ayunos en las congregaciones, en las calles, en las plazas, comienzan a hacerse vigilias y clamores. Fíjate, iglesia, muchos de nuestras ovejas que hoy están en las congregaciones, ovejas del Señor, desconocen que es un clamor, desconocen en la práctica que es un ayuno, desconocen que es una vigilia. ¿O cuáles son los propósitos reales de cada una de estas cosas? Comienzan estos varones a moverse, a sacar dinero de donde no tienen, comienzan a esforzarse, dejan sus familias solas por hacer concentraciones masivas. No solamente las iglesias de la localidad venían iglesias de Trujillo, de Mérida, del Oriente, de Barquisimeto, de todos lados, a la localidad de Chivacoa. Y un día antes de que llegara la convención de brujos, allí
se postró la iglesia del Señor a clamar. Y el Señor le dijo a la iglesia: yo quiero que hoy ustedes me proclamen Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Había revelación. Dios ministraba a la iglesia. Había hombres que oraban, que pasaban noches enteras orándole al Señor porque sabían que Dios le había hablado. Es triste ver en este presente de la iglesia en Venezuela que no haya revelación. Que simplemente la iglesia se congregue para disfrutar de cánticos y de una gran cantidad de distracciones que se crean dentro de la iglesia. Porque no es mentira que hay una gran parte de la iglesia entretenida. El diablo se metió en las congregaciones con payasos, con mimos y con una gran cantidad de cosas que trajo del mundo y entretuvo a la iglesia, y la ceguera espiritual cayó sobre los hijos de Dios, y por eso hoy Venezuela se encuentra en ruinas. Porque que alguien me diga que Venezuela no está en ruinas. Comenzaron estos jóvenes a clamar, y llegó el día, más de 2,000 hombres, mujeres, jóvenes y niños estaban allí en esa plaza. Pero fíjate algo, comenzaron a llegar autobuses y autobuses y autobuses de brujos, no solamente de Venezuela, sino de otras partes del mundo, porque este demonio, que el Señor lo reprenda, iba a ser entronado en nuestra nación. Llegaron más de 7,000 brujos a la montaña del Sol. Pero lo maravilloso era que la iglesia le había creído a Dios. Amén. Gloria a Dios. Había una iglesia que estaba en comunión con el Padre. Había una iglesia que sabía cuál era su compromiso con el Señor. Llegó el día y comenzó a clamar la iglesia, a clamar, y pasaban las horas, y el clamor se intensificaba, y comenzó a suceder algo. Los altares de la montaña de Sorte comenzaron a quemarse, y los brujos bajaban despavoridos de la montaña, diciendo qué le estaba sucediendo. Lo que un día Dios le dijo a la iglesia que hiciera, la iglesia lo hizo, y Venezuela fue resguardada de los principados y de la potestad y los demonios. Porque Dios le dijo a la iglesia: si tú me honras, si tú me buscas, si tú te apegas a mi palabra, yo voy a resguardar la frontera de Venezuela y no entrarán los demonios para destruir esta nación. No se entronó este demonio, y después que sucedió esto, Carlos Andrés Pérez le vino un juicio, porque a mitad de su mandato fue quitado por malversación de fondos y fue destinado a 2 años de cárcel. Todo eso Dios se lo dijo a estos hombres. Gloria a Dios. Hoy la tristeza, como los brujos abundan en nuestra nación. Hoy la tristeza, como la nación está llena de santeros, de paleros. Hoy la tristeza, como en los árboles de las principales ciudades del país hay gallinas muertas y animales muertos porque son conjuros satánicos. Hoy la tristeza de que aún nuestros billetes, nuestras monedas, nuestras finanzas hayan sido entregadas en manos del diablo. Porque esa estrellita que aparece en cada uno de los billetes, que es una estrella insignificante que no tiene mucho colorido en nuestros billetes, que se llama la estrella de 5 puntas, la estrella de Baphomet, es uno de los mayores símbolos satánicos
que usa el enemigo. Eso significa que nuestras finanzas están en manos de Satanás y por eso hoy nuestra nación está prácticamente en ruinas. La iglesia bajó la guardia. La iglesia dejó de clamar. La iglesia dejó de vigilar. La iglesia dejó de buscar la dirección de Dios. Y después que gana, estoy resumiendo una gran cantidad de cosas. Después que gana el presidente Chávez, la iglesia o una gran parte de la iglesia creyó que este hombre había sido mandado por Dios para bendecir a Venezuela. Y comienzan estos hombres a predicar y decirle que él es parte, un instrumento como Nabucodonosor, para el momento cuando el pueblo de Israel falló, un instrumento de juicio para la nación de Venezuela. Comenzaron a entrar doctrinas diversas a nuestra nación. Comenzó a entrar el G12 a la iglesia. Comenzó a entrar el modelo de Jesús a la iglesia. Para el momento que comienza todo este mover, existían iglesias evangélicas en todos los barrios de Caracas, en todos los barrios de Venezuela, en las localidades pobres, había en todas iglesias humildes, pero iglesias con el fuego de Dios, iglesias que clamaban y gemían, iglesias que conocían para qué Dios las había llamado. No existía la apostasía y el libertinaje que existe hoy dentro de la iglesia. No existía. No existía. El hermano Juan I dijo unas palabras importantísimas que están en el libro de Hebreos. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Aun cuando te congregues todos los domingos, aun cuando vayas a los cultos, aun cuando cantes una Biblia debajo de tu axila, aun cuando ores, si no tienes santidad en tu vida, no te vistas que no vas. Es la santidad de Dios la que manifiesta el fruto, el verdadero evangelio del Señor. Sin esa santidad, la iglesia no tiene sentido en la tierra. Aun cuando tengan nombres bonitos en la entrada de cada congregación, aun cuando tengan grandes templos y estén llenos, si la iglesia no vive la santidad de Dios que está aquí en este libro, hermanos, la iglesia tiene nombre de que vive y está muerta. Gloria a Dios, gloria a Dios. Fíjate algo. En el año 2013, Dios le dio una profecía a un hombre y está en YouTube. Se llama Proceso de Dios para Venezuela. Y esa profecía, él la declaró en el 2013, pero fue un año o 2 años antes. Se ha cumplido a la perfección. Y ahora te voy a explicar por qué Dios me dio la historia de Jonás. ¿Por qué hoy muchos evangélicos están escondidos dentro de barcos para no predicar a Venezuela sobre lo que viene? Tienen miedo. Hay muchos Jonás que se los ha tragado los peces. Hay muchos hombres y mujeres que no quieren decirle a Venezuela lo que viene, aún sabiéndola, y han desobedecido. Y hoy Dios te trae a ti esta historia y esta prédica para que tú despiertes. Cumplas el mandato con decirle a Venezuela de que viene algo terrible. Nuestra nación cada día se ponen las cosas peores. Ya no hay alimento, no hay aceite para los motores de los carros,
escasea la gasolina en algunos lugares, la gasolina viene en aumento, la Dinapam escasea. Hay cosas que nosotros sabemos que están pasando y no le hemos prestado la atención debida. Lo que se va a desencadenar para esta nación, según lo que un día Dios le dio a estos hombres, es una gran guerra civil. Y fíjate que es delicado lo que yo te estoy diciendo, ¿verdad? Pero yo tengo que decirte. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta, iglesia. ¿Por qué Venezuela está así? ¿Quiénes son los culpables de que Venezuela esté así? ¿Quiénes son? Si le echamos la culpa al gobierno, esos líderes, esos hombres, pero la culpa es tuya y es mía. Porque la iglesia del Señor está perdiendo el tiempo. Y hoy, en este momento, Dios quiere que tú despiertes y hagas perdonar y reconozca que Dios te envió y no lo hiciste, pero hoy Dios quiere despertarte y sacarte de ese peso y darte un mensaje para que tú primeramente te despiertes y luego seas transmisor de ese mensaje, seas propagador de ese mensaje, para que la iglesia se levante, para que la iglesia se despierte y nuestra nación entienda que Jehová de los ejércitos es el que reina. Yo no sé cómo está tu vida, pero Dios sí lo sabe. A Dios no se le puede engañar. El Señor pesa las intenciones de los corazones. Dios necesita que tú despiertes, porque ¿sabe qué dice la profecía? Que muchos evangélicos van a morir tratando de buscar alimento, porque se olvidaron de Dios, porque no tienen comunión con Dios, y el día que llegue la prueba, en vez de clamar y gemir ante Dios para que los guarde y para que guarde a sus familiares, correrán a las calles, justamente como el impío, tratando de buscar alimento para sostenerse. Muchos que dicen que son cristianos, allí serán probados, y sus conductas y su fruto darán a conocer otra cosa. La profecía establece y dice que Dios tiene un compromiso con aquellos que se paren en la brecha y entiendan que deben volver a la senda antigua. Con eso el Señor los va a cuidar, los va a proteger, los va a alimentar. El Señor tiene un compromiso con la iglesia que busca, no con el flojo. Por eso hoy yo te traigo este mensaje, para que tú despiertes si estás dormido, si no estás viviendo el Evangelio. Hoy es tiempo de que te levantes, hoy es tiempo de que te despiertes y le digas: Señor, aquí estoy, cuenta conmigo, Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy te traigo este mensaje, convencido de lo que va a suceder vendrá. Porque es el Señor que a través de la historia del pueblo de Venezuela, del pueblo cristiano, le dice. Pues este hombre, que lo leyó simplemente en un libro, porque te he testificado de los modelos que Dios ha hecho en mi vida, en el poco recorrido que tengo en este momento en Venezuela. Hemos visto la condición del pueblo de Venezuela que da lástima, da tristeza. Decimos que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, y no le predicamos a nuestros vecinos, no le predicamos a los compañeros de trabajo, no le damos testimonio de nuestra propia casa. Nos juzgan porque somos iguales que ellos y no hemos salido del viejo hombre, porque tenemos prácticas impías y paganas todavía dentro de la iglesia. Los hombres y las mujeres de Dios son diferentes. Son diferentes, marcan pauta en el comportamiento. Porque Dios te llamó para transformarte y colocó una nueva vida en ti, colocó una nueva naturaleza. Porque el Espíritu Santo para morar en ti, iglesia, tienes que tú haberte arrepentido de tu pecado. Si no hay arrepentimiento, no hay bendición, no hay salvación. Hoy muchos viven confundidos.
creyendo de que son salvos. Y no lo son. Porque ellos mismos saben en lo profundo de su corazón que no viven para el Señor. Porque todavía el viejo hombre lo tienen vivo dentro de sí. Gente impaciente, gente atormentada por espíritus dentro de la iglesia, gente con raíces de amargura, gente con odio, con temores, con resentimientos dentro de sus corazones, y llegan a la iglesia y cantan: soy libre, soy libre, soy libre, y no son libres nada. Quizás creas que estoy molesto, no estoy molesto. El Señor dentro de mí pone este deseo y esta forma de predicar y de decirte: iglesia, despiértate, ¡hora de que despiertes! No te lo puedo decir en palabras dulces, no te lo puedo decir de esa forma, porque tristemente la iglesia duerme. Cuando Dios te para de madrugada, que se te quita el sueño, ¿qué haces? Te pones a orar. ¿Qué tiempo le dedicas al clamor de Dios para que salve las almas? ¿Qué tiempo le dices al Señor en tu comunión? Señor, envíame a mí, estoy dispuesto, estoy dispuesta. ¿Qué tiempo le dices al Señor? Yo quiero ser partícipe de ganar almas. ¿Cómo alumbras tú en el lugar donde Dios te ha puesto? Iglesia, nuestra nación va a caer en una crisis terrible. No es mentira, iglesia, te acordarás de estas palabras que hoy, en este día, Dios me ha enviado a decirte: te acordarás, iglesia, te acordarás. Y si haces caso y obedeces, Dios te guardará. Pero si no haces caso, quizás muera en uno de los acontecimientos que se ha de desencadenar. Hoy Dios ha levantado esta fraternidad sin fines de lucro. Todos los pastores somos hombres humildes, que no tenemos ni siquiera donde caer los muertos. Hombres con deseo del corazón de servirle al Señor, de que la iglesia entienda que la iglesia debe ser humilde y sencilla, que la iglesia no debe depender de los lujos ni de grandes templos, porque esa malicia nació en la iglesia católica. El ecumenismo y arrastrado pastores. Hoy vemos hoy evangelistas que dieron la gloria de Dios, que ministraron en todo el mundo. Decir que el Papa es un hombre de Dios cristocéntrico, como un hombre que conoció a Dios puede decir eso. Gloria a Dios. Eso se llama unidad interreligiosa, eso se llama ecumenismo. Eso no tiene otro nombre. Y muchos lo siguen, muchos ciegos lo siguen, muchos ciegos que dicen que son salvos lo siguen. Y mueren, y cuando se dan cuenta, están en el infierno. Iglesia, despierta. Iglesia, ponte a cuenta con Dios. Con esto no te quiero decir de que si tienes esta localidad la debas entregar y te debes ir a congregar a un rancho. No. Con esto le estoy diciendo que presten este templo para predicar la verdadera palabra de Dios y entiendan que el materialismo que hoy ha llegado a la iglesia es pecado. Y ustedes lo saben. La Biblia un día dijo que los ricos no entran al reino de los cielos. Que primero pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Los ricos tienen su mirada en las riquezas. ¿Sí o no? Amén. En la Biblia hay un joven que era rico y fue y le dijo a Dios que hacía para heredar la vida eterna. Y el Señor le dijo: guarda los mandamientos. Y él le respondió: desde mi juventud lo he guardado. Quizás alguien se puso contento: wow, soy salvo. Y el Señor dijo: oye, pero te falta algo.
Vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres, ven y sígueme. Aleluya. Este hombre, ¿sabe qué hizo? Bajó su cabeza, dio media vuelta, le dio la espalda al Señor y se fue triste porque era rico. Hoy Dios te pide cosas a ti que renuncies, que hay en tu corazón, que son necesarias, que renuncies para que puedas heredar la vida eterna. Y muchos no quieren renunciar. Hay cosas metidas en el corazón de muchos cristianos que les impiden cumplir la palabra de Dios. Para ellos son riquezas. Valen más que el mismo sacrificio de poder servirle al Señor. Yo no sé dónde estás tú en cuanto a la posición de Jonás, pero Dios sí lo sabe. ¿Estás todavía en el barco, allí en lo profundo, escondido? ¿Estás en la boca del pez? ¿O hay un despertar en tu vida para salir a Venezuela a predicar? Aleluya. ¿Cuántos sobre tus pies, iglesia? Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero que en esta noche pase